el valor de vivir. Un temón que trae hoy la doctora Gabriela Cuadri, que es la eutanasia, ¿no? Este, cuántas complicaciones que hay. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué pasa con los derechos humanos y este tema? Bueno, Gabriela Cuadri te cuenta y te lo explica para que vos te informes un poco más acerca de esto. Bueno, un tema que a los abogados pro vida nos resulta muy interesante es sin duda el tema de la eutanasia, directamente vinculado con el derecho a la vida, que es el centro, ¿no? El núcleo de los derechos humanos. Y bueno, este tema tiene como distintas perspectivas. Yo digo que lo podemos observar o podemos analizar desde distintos puntos de vista. Por un lado, el tema mediático, que es donde nosotros nos vamos formando opinión. Y normalmente vamos teniendo conocimiento de casos que nos presentan los medios, casos obviamente de otros países. En nuestro país no está legalizada la eutanasia, casos límites de otros países, casos que los propios actores publicitan a través de las redes sociales, personas que por distintas circunstancias han tomado la decisión de poner fin a sus vidas y donde esto es permitido, lamentablemente, bueno, lo hacen público y entonces uno va formando opinión, ¿no? Y va viendo cuáles son las circunstancias que llevan a un ser humano a tomar esta decisión. El otro punto de vista sin duda es el jurídico y acá lo que tenemos que saber es, bueno, qué es lo que dice nuestra legislación para estar preparados cuando llegamos a una situación límite donde tenemos que tomar una decisión, sea para nosotros o sea para algún ser querido, un familiar. Nuestro derecho es importante saber, por supuesto, que el suicidio asistido es y sigue siendo delito. Esto lo digo porque ha habido proyectos para modificar el artículo del Código Penal que establece que la ayuda al suicidio o la instigación es un delito penado por la ley, ¿no es cierto? Entonces, ha habido proyectos para incorporar en ese artículo algún tipo de excepción en los casos en que se haga por pena, teniendo en consideración la situación terminal o extrema en que se pueda encontrar, ¿no es cierto?, la persona que va a fallecer, pero hasta el momento eso no ha tenido ningún avance en ninguna comisión de nuestro Congreso Nacional. Entonces, partimos de que no tenemos posibilidad, digamos, de tomar una decisión de poner fin a nuestras vidas. Ahora, ¿en qué marco nos movemos cuando llegamos a una situación límite y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con los tratamientos? No, esto es una práctica eutanásica o no, ¿qué nos pasa? Bueno, el marco legal es la Ley de los Derechos del Paciente, la Ley 26.529, que fue modificada por la ley llamada de muerte digna, ahora vamos a ver por qué, la Ley 26.742, que incorporó algunos artículos donde menciona la eutanasia, si bien la mayoría de la doctrina interpreta que no hace lugar a las prácticas eutanásicas. En esta ley lo primero a tener en cuenta es que el paciente tiene derecho a decidir cuáles son los tratamientos que va a aceptar y cuáles los que puede rechazar. Ese derecho va a estar supeditado a su condición de salud. En un estado de una enfermedad incurable, un estado que ya no tenga posibilidad de ser revertido, en una enfermedad terminal, o a un lesionado que lo ponga en una situación donde ya no tenga posibilidad tampoco de reversión ni de sobrevida, el paciente puede elegir, puede rechazar tratamientos médicos, aun cuando esos tratamientos le hubieran prolongado la vida, pero no le van a dar una curación. Ese rechazo siempre tiene que estar en proporción con la situación en que se encuentra el paciente, ¿está? O sea, realmente esos tratamientos tienen que tener como objetivo prolongarle en el tiempo su vida, pero sin ninguna posibilidad de recuperación. El planteo viene cuando la ley nos dice que la persona también puede rechazar la alimentación, la hidratación o las medidas que hacen al soporte vital, al sostenimiento de la vida. Entonces yo me enrolo en la postura que entiende que la ley acá sí está abriendo, lamentablemente, una puerta a la eutanasia pasiva, lo que llamamos la muerte por omisión, por no brindar los tratamientos. ¿Y por qué? Porque la persona en ese caso que pueda rechazar hidratación, alimentación, no va a morir por su enfermedad o por su estado de salud, sino que va a morir de hambre o por deshidratación. Y esto ha pasado ya en otros países.
Digamos, es el planteo que nos trae nuestra ley nacional. Ha sido incorporado también al Código Civil, artículos 59 y 60. Y otro aspecto que me parece importante, como para cerrar, es saber que la persona, si no está en condiciones de dar su voluntad, expresar su consentimiento informado, su voluntad, o tampoco ha dejado directivas anticipadas, puede ese consentimiento darlo un tercero, que va a ser un familiar, y bueno, allí hay que ver realmente cuál va a ser la decisión del familiar. Por eso es muy interesante, en otra ocasión quizás lo podamos ver, qué es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en el caso de Marcelo Díez, donde analizó este tema, ¿no? Las hermanas fueron las que solicitaron el retiro de la hidratación y la alimentación, la Corte hizo lugar, pero hace un análisis bastante interesante sobre cómo se debe prestar ese consentimiento y en qué consiste cuando no es la propia persona la que ha tenido la posibilidad de brindarlo. El valor de vivir.